La semana pasada yo le hice una pregunta a Alberto Franceschi sobre una duda que tenía. Y Alberto Franceschi dio una respuesta lo suficientemente enjundiosa como para que durara una hora, cosa que es importante. Y hubo un mamador de gallo que salió y dijo que, oye, fue muy bueno ese programa. Tanto así que parece contesta por Tío Simón. Porque tú eres saliste como chusmita a preguntar a Alberto Franceschi. Alberto Franceschi te respondió sin cantarte una copla, pero dio una muy buena respuesta. Entonces, continuando en este contesta por Tío Simón que hemos hecho. Alberto, fíjate tú una cosa que noté esta semana gracias a un documental, a una docuserie que debo recomendar ampliamente. Te la recomiendo a ti y se la recomiendo a todos los que nos ven. Es una docuserie de cuya existencia yo no sabía, de repente ya la viste, porque es vieja, o sea, fue estrenada hace rato, que se llama 1994. Es una docuserie sobre el proceso político que se vivió. ¿Basada en el libro? No, que se vivió en México en los días del gobierno de Salinas de Gortari, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y todo lo que se vivió en esos días. Es una interesantísima radiografía de lo que fue el ocaso del sistema político llamado la dictadura perfecta, de cómo eso se vino abajo, bueno, pero viéndolo, viendo el documental, llegué a una conclusión que, por cierto, forma parte de un artículo mío que va a ser publicado esta semana, porque de verdad me llamó mucho la atención y quería tu opinión al respecto. Viendo el documental, caigo en cuenta de que Latinoamérica dejó de ser aquel continente de los grandes, que políticamente era el continente de los grandes, la región de los grandes partidos. Teníamos partidos de masas en América Latina que eran capaces de agrupar a inmensos porcentajes de la población, de forma verdadera o de forma tramposa, pero así era. Teníamos la Latinoamérica donde había un PRI, donde había un APRA, donde estaba el Partido Liberal y el Partido Conservador, donde estaba Acción Democrática, donde estaba el COPEC, que no era cualquier cosa, donde estaba la democracia cristiana en todo el continente, o sea, no solamente, bueno, en Perú, en Chile, donde estaban los viejos partidos socialistas, inclusive el chileno. El peronismo. El peronismo, o sea, habían aquellos grandes partidos y el Partido Radical, los partidos que movilizaban. Alberto, signo de los tiempos. Quisiera saber por qué. Se acabó eso. No tenemos eso. La Latinoamérica que tenemos hoy es la Latinoamérica de liderazgos individuales y particulares y coyunturales, que se les sopla y se van, que los tipos salen del poder y se acabó, que Macri no representa un gran partido, que Kuczynski no representaba un gran partido, que Bolsonaro hasta el momento tampoco representa un gran partido, que Duque no representa uno de esos grandes partidos. Y uno siente entonces que los tipos llegan al final de su gobierno y se acabó. ¿Qué le pasó a Latinoamérica y qué le pasó a esos grandes partidos? ¿O al final eso termina siendo bueno? Ni bueno ni malo, es lo que hay. Eso sucedió así, como lo has descrito, y seguramente tiene que ver con todo un ciclo histórico común a todos esos países, es decir, debe tener que ver con los parámetros de las luchas políticas a nivel mundial, con las ideologías de los imperios dominantes, con las contradicciones y antagonismos propios de la posguerra fría, que es más o menos el periodo en el cual están delimitando el asunto, aunque también es entre guerras que este fenómeno también sucede, de las grandes organizaciones. Es más, surgieron en la preguerra, entre las dos guerras, en entreguerra, y se continuaron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esto está marcado por las contradicciones, por los agrupamientos políticos determinados por esa lucha de imperios, por esa dialéctica de estados y de imperios a nivel mundial. Es posible, por ejemplo, tú recuerdas que Muñoz Marín, por ejemplo,
era al parecer un agente norteamericano allí, gobernador de Puerto Rico, entiendo, y era compadre de Rómulo Betancourt. Y el señor Muñoz Marín se hace amigo y curruña de Betancourt después de Betancourt abandonar el marxismo y la militancia en el Partido Comunista de Costa Rica. De manera que la fundación misma, Acción Democrática, está marcada por la finura de trabajo político ideológico de un agente directo norteamericano como Muñoz Marín, seguido por un tal Teodoro Moscoso, que era también ideólogo de aquella corriente. Lo que sucedió en Venezuela, como laboratorio que mejor conocemos por razones obvias, es lo que ocurrió en muchos otros países a partir de unos nexos determinados de la élite política y social de esos países con la política norteamericana, se desarrolló unas líneas de conductas para la conquista y mantenimiento de estructuras políticas que aspiraban a dirigir el Estado, que habría que estudiar en cada caso lo que fue determinante en cada uno de ellos. Por ejemplo, Argentina, que es el más atípico de nuestros países, porque no era colonia norteamericana, ni semicolonia, ni nada que ver con esa vieja jerga de la izquierda latinoamericana. Argentina había sido un país que tenía un pie en el imperialismo, es decir, un pie en los países que accedían a motu propio al mercado mundial y podían desarrollar una economía autosuficiente y de gran exportación. Argentina aún pudiera, si fuera mejor administrada, alimentar 10, 15 veces su población. Y bien, por su gran riqueza de su agroindustria. Pues bien, Argentina, que tenía una de las mayores estabilidades del mundo, rivalizaba con los 2 o 3 países más ricos del mundo para colocarse a la cabeza. Estoy hablando después de la política de Alberdi en los años 60-70 en Argentina, el 860-70, y ya inaugura el siglo como una nación con potencialidad de ser una gran nación de las desarrolladas. Y bueno, y le cayó la roya, como dicen los colombianos, que es la enfermedad del café esta que liquida la mata, le cayó la roya de las grandes ideologías importadas, el radicalismo y el peronismo un poco más tarde. Me estoy corriendo 3, 4 décadas para explicar cómo bajo la tutela del gran partido radical y del gran partido peronista lograron acabar con esa economía argentina por la vía del estatismo, de las finanzas públicas, de la inflación, digamos, no solo autorizada, sino auspiciada, es decir, todos los equilibrios, los equilibrios de la macroeconomía a finales del siglo XIX se pulverizaron y vemos a Venezuela incluso entrando hasta en hiperinflaciones, hasta hoy. Argentina era el segundo, tercero y aspirando a ser uno de los países, 2 o 3 países líderes del mundo, y hoy está en el puesto, creo que 78, algo así por el estilo, aspirando, según un extraordinario economista que tengo el gusto de relacionarme con él, el amigo Javier Milei, que es un poco extravagante a veces en sus polémicas en televisión, pero ese Milei estima que en cuestión de 20 o 30 años, si Argentina no corrige su rumbo actual, dependiendo de esas grandes ideologías del pasado que la llevaron a la ruina, Argentina se convertirá en la más grande villamiseria del mundo, en un barrio gigantesco, digamos, sin ningún destino, con un suelo privilegiado, con fuentes de energía, tierra, pero excepcional, y una población que era envidiable, porque era una población muy culta, era una población también sin problemas de peso, ¿cómo se llama?, de pasivos, de indigenismos masivos, ni nada por el estilo. Sí, indigenismo pasivo, dije bien, porque es que cuando tú has condenado por 1 o 2 siglos a una masa de pobres del país a condiciones de indigencia, bueno, después te pesa para una recuperación económica. Argentina no tuvo ese problema por una razón que mucha gente desconoce, que es que la escasa población indígena que había la exterminaron. No los españoles, como preconizaba Chávez, sino la élite blanca después de la independencia. Y bien, Argentina se hace entonces como nación de inmigrantes y copia modelos de Europa rápidamente, incluso hasta en sus costumbres políticas. O sea, las corrientes semifascistas o democráticas, etcétera,
pululaban allí, en grandes masas, como fueron el Partido Radical y el Partido Peronista. Hay una particularidad allí, Alberto, que es motivo de estudio, por cierto, en quienes hemos hecho carrera en el área de las relaciones internacionales, que siempre se resalta lo que significó en su momento la posición del gobierno argentino, del Estado argentino, la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, que los tipos le declararon la guerra al eje 2 días antes de la rendición de Alemania. O sea, que casi que de forma simbólica. Lo que de alguna manera que deja ver que en realidad Argentina sentía para aquel momento que ellos tenían el poder suficiente para tomar decisiones contracorriente de los grandes países del mundo. Y eso solamente lo hace un país que tiene real para aguantar una cachetada en medio de todo esto, ¿no? Aún así, Daniel, lo característico que te decía al principio como marco general de reflexión es que dependiendo de las grandes corrientes mundiales, y efectivamente el episodio de estar o no en el campo de los aliados en la Segunda Guerra o por o contra Alemania, en esa guerra implicaba pues consecuencias. Bueno, pero Estados Unidos era antes de la Segunda Guerra, antes de este episodio del alineamiento, al no alinearse con las potencias occidentales, Estados Unidos le declara de hecho una guerra en secreto, o sea, como yo te tengo en salsa para cuando esto termine. Y efectivamente fue así, apenas termina la Segunda Guerra, hay la oportunidad de desarrollar en lo que se llamó la Gran Revolución, la revolución agrícola, etcétera, del mundo. Argentina podía haber sido el gran granero del mundo, que tenía todo desarrollado para hacerlo, hasta ¿cómo se llama? Una agroindustria y una ¿cómo se llama? Fábricas grandes de implementos agrícolas también para ya tractores, que se dio toda maquinaria e implementos. Bien, entonces se presenta el dilema para los que dominan la economía mundial, si a Argentina se le da luz verde o es Australia y Nueva Zelanda los candidatos a ser esos graneros. Y Estados Unidos le hace así a Argentina y le hace así a Australia. Australia no era más desarrollada que Argentina nunca, y sin embargo es la favorecida, y Nueva Zelanda al salir de la guerra y a Argentina le hacen así. Cuando tú ves al embajador argentino, el señor, ¿cómo se llama? Bruni, el que está contra Braden, Wilbur Braden, manifestando en la calle Buenos Aires al lado de la llamada Unión Cívica, al lado de los partidos de derecha, contra el Partido Peronista, y auspiciando el golpe de Estado del 55, con el golpe que derriba el gobierno peronista. Bueno, tú ves que hay una beligerancia, pero puntual y exacta y permanente de esa diplomacia del imperio dominante a la salida de la guerra, que determinó el desarrollo de toda América Latina. Si te alineas conmigo, te favorezco, te doy estabilidad. Si estás en contra, te hundo. Y así fue con Argentina. Hundieron a Argentina a partir de esta especie de desenganche de los intereses norteamericanos en esa zona. No les costó mucho, porque los argentinos desde entonces, y todavía, son anti-yanquis. La derecha católica argentina es la única que es más o menos, digamos, maleable a postulados europeos y tal, y norteamericanos, y aún así son anti-yanquis. El fenómeno de las juntas militares. Acaba de morir Carlos Menem, sí, que establece en sus gobiernos una relación especial con los Estados Unidos, que fue caricaturizada grandemente, por una cosa terrible por la prensa y por la opinión pública. Hablaban del periodo de las relaciones carnales con los Estados Unidos. O sea, era una lo que hizo Menem fue rendirse. Claro, pero le entregó toda la propiedad de Estado a... Pero se lo pusieron encima como una raya, como una mancha, el haber sido el hombre que inclusive hasta mandó soldados en su momento para la guerra de Irak, o sea, una cantidad de cosas que se lo sacaban a Menem cada cierto tiempo. Este fue el tiempo que tuvo relaciones carnales con los Estados Unidos. Ahí cabe la frase aquella, el refrancito de Luis Herrera: tarde piaste, pajarito. Ya Argentina estaba hundida, ¿entiendes? Cuando Menem intenta un realineamiento fundamental. Eso parece mentira, porque es el debate actual de Argentina otra vez.
ni Macri ni este gobiernito postperonista, llamémoslo así, de lo que llaman la señora Kirchner, etcétera, no tienen nada que ver con el peronismo, nada que ver con el nacionalismo, son posturas de una nueva fase, que son ladrones, sencillamente ladrones, que son tipos que tienen el Estado como botín de una casta de privilegiados y de vagos y maleantes que aspiran pues seguir gobernando como lo gobernó la Kirchner. El último gobierno peronista, se dice, fue el del marido, el del tuerto, que más o menos tenía algunas medidas que todavía parecían de patente peronista, pero esta rochela de ladrones de la viuda y la tibia, ¿cómo se llama? La postura más bien blandengue, ultra blandengue del tal Macri, señaló que Argentina siguió el chico enterrándose bajo su élite política. ¿En qué forma? En la fórmula de la aplicación de todas las políticas de los fondos monetaristas. Que, a ver, yo no estoy aquí en plan de pelear contra el neoliberalismo y todas esas pendejeras que hablaba la izquierda. Yo estoy aquí diciendo la necesidad de que si tú tienes una política nacional de defensa del Estado nacional y de la construcción de tu economía sólida y próspera, necesitarías una dependencia muy limitada de esa especie de postración ad infinitum de esas élites que sencillamente proscribieron todo rasgo independiente. Hey, eso vale también para Europa. Desde que España dejó el franquismo atrás, en medio de las loas de sus propias izquierdas, etcétera, etcétera, enterraron España porque reventaron la economía nacional y la entregaron para ser convertida la industriosa y décima economía del mundo, que era la España de Franco, donde hubo una distribución bastante fuerte del ingreso nacional. Allí es donde se incorpora el movimiento obrero a las nuevas maneras de relacionarse con las élites propietarias. Chicos, no es verdad que la clase obrera fuera marxista ni nada por el estilo, era profranquista. Tenían un piso, un carrito, chicos, y un billete de lotería en el bolsillo, como decía el filósofo Gustavo Bueno. Era una economía basta. Yo te veo la cara y te veo así como dudando de todo lo que digas, pero porque tú eres antifranquista nato. No, y tienes razón, está bien, no, está bien. Yo no soy antifranquista nato, sino que mi tendencia a creer en absolutos siempre es negativa, pues porque lo que uno puede pensar teniendo familiares que emigraron de la España de la pobreza y de la España que no tenía España de la guerra y de la posguerra, de la España que no tenía con qué comer, uno puede poner en duda las cosas. Pero no la vas a poner más en duda que yo, que estoy casado hace 50 años con la hija de un inmigrante canario del año 48 llamado el Año del Hambre. El Año del Hambre, bien, pero ahora te digo yo lo siguiente, evidentemente había que no es el tema, pero sí había una economía con determinadas características y que al momento de lo que llaman el tardofranquismo, que ya fue el final de esos procesos que se dieron en España, bueno, ya era una cosa muy distinta, ya España era otra cosa. Y los años 60 y 70 es otra economía, efectivamente. Era otra economía. Suena mejor. Ve que sí suena mejor si se dice así de esta manera. Porque entonces ¿por qué? Porque si usted lo dice de forma absoluta, los nietos de los migrantes que se fueron de España por hambre y los que vieron el ascenso del socialismo en el año 82 en medio del recalentamiento de la economía, no entienden lo que tú planteas. Auspiciado por los norteamericanos, el surgimiento del socialismo. El Partido Socialista Español es una hechura de la embajada de Yankee. ¿Tú sabías eso? Porque es bueno que sepa, para cerrarle. Eso no es lo que dicen los alemanes. Los alemanes dan cosas y yo no sé qué haces tú vestido de alemán ahí. Lo que dicen los alemanes es que el proceso de transición español y particularmente el crecimiento del PSOE es una de las grandes ideas que tuvo Willy Brandt. Escúchame, y Willy Brandt, ¿lo quieres más yanqui, por favor, que Willy Brandt? Es una hechura de la Guerra Fría, el Willy Brandt. Yo no te acepto. La socialdemocracia alemana, pero te das cuenta que el único interés mío en esta tontería que estoy haciendo, en este ejercicio, es demostrarte que efectivamente todo está ligado, las grandes
tendencias de la posguerra en materia ideológica. Hay una pugna de Estados Unidos con la URSS y esa tendencia se manifiesta en la constitución de grandes corrientes de partidos de ideológicas y de opinión y de organización y de organizaciones estatales y paraestatales signadas por esa Guerra Fría. De manera que terminada la Guerra Fría, grandes gracias para ese tipo de óptica, porque entonces es por la libre, ya es canilla libre, ya se puede hacer lo que sea. Y se acaban las grandes organizaciones que se modelaban de acuerdo a esa gran lucha de grandes bloques de opinión, se liquida. Esa es la explicación. Este es el producto. Lo llaman posmoderno y toda esa vaina, pero tiene que ver es con esto. Ya no hay fijación, no hay anclaje para grandes tendencias y más bien es la dispersión el signo del momento. Y como dispersión al fin, bueno, cada quien inventa su salida, su supuesta salida y resultado se vuelven a encontrar todo con que la economía, mientras tanto, lo que se hizo fue más caótica, más difícil, de mayores exigencias disciplinarias o de mayores exigencias de adecuarse al delito, como la nueva forma de acumulación que es el narcotráfico y toda esta, pues, la experiencia de Myanmar que tú me señalabas la semana pasada, el signo inequívoco de que están ocurriendo en esas economías protegidas por los Estados Unidos cosas rarísimas. Myanmar era una especie allí de desaguadero de temas de la posguerra de Vietnam. Y mira lo que terminó, ¿entiendes? Exportador de cocaína, heroína, etcétera. Y Venezuela está haciendo ese papel también. Y Colombia ya lo es hace mucho tiempo. Por y cierto, ha ganado terreno. Para el momento que estamos hablando, el baño de sangre que hay en Myanmar es una cosa de la cual, bueno, los medios están siendo bastante pudorosos para hablar del asunto. Pero ninguno, y yo vuelvo y repito, mira, esta semana, Alberto, para continuar con lo que estamos, sí, hay unas señales tan claras de cómo va a ser aguas, porque así como hemos perdido los grandes partidos en América Latina, bueno, los grandes referentes mundiales también se perdieron en cuanto a partidos, porque lo mismo podría decirte algún italiano con respecto a los grandes partidos italianos. Ya, así es. Tanto a la democracia cristiana como al viejo socialismo y al viejo comunismo italiano, que no era cualquier cosa. Así es. Sí. Algo parecido quizás en Francia y así, ni hablar de España. Pero esta semana, cuando uno ve y uno hace una revisión, sobre todo de la prensa enlatada europea y de la prensa enlatada de los Estados Unidos, es decir, de la prensa que se hace para la exportación, uno se encuentra con los mismos tabúes y los mismos prejuicios y las mismas líneas de información. Por ejemplo, el tema de el evento que acontece en Nueva York, donde te lo narran de la siguiente manera: un ataque racista contra una mujer asiática. Y a la señora la agarraron a patadas en la calle. Y el agresor le gritaba, vete a este país, tú aquí no perteneces. Es una cosa horrible. Entonces te lo narran de esa manera y te dicen, entre otras cosas, que se ha vivido una ola de ataques en contra de la población asiática desde que el expresidente Donald Trump dijera que el coronavirus era la peste china. Entonces tú dices, oye, sí, es culpa de Trump. Pero cuando ves el video de la agresión, te das cuenta de unos detalles que no te contaron en el enlatado. Uno, que el agresor era negro. Ya por allí, la cuestión del ataque racista por parte de alguien insuflado por el discurso de Trump, pero que más parece un señor más militante del Black Lives Matter que militante del Partido Republicano, número uno. Número dos, por supuesto, ninguno de los medios habló hasta el cuarto día del prontuario del agresor. Ahí te dice que este maldito acababa de salir de la cárcel. Acababa de salir de la cárcel, 17 años había pagado por matar a su mamá. Por matar a su mamá. O sea, un tipo que típica hechura de esos postes. Un tipo que mató a su mamá, yo creo que ya no hay mucho que esperar de él en cuanto al trato a otras mujeres, ¿no? Pero luego viene la otra situación. Casi al calco, se meten unos asaltantes con un vehículo a el Capitolio de los Estados Unidos.
se lleva por el medio a un policía, murió, y luego sale con un cuchillo en la mano y el tipo es abatido. Cualquier persona que esté al tanto de las nuevas tendencias del terrorismo islámico sabe desde que le dicen cómo fue el ataque, que eso es un ataque islámico. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo los tipos. Están utilizando vehículos, están utilizando armas blancas. ¿Para qué? Para no tener problemas con la cuestión de las armas, etcétera. Y para pasar desapercibido. En lo que sale la noticia, yo hago exactamente lo mismo. Digo, ¿cuál es la raza del tipo? No, nadie dice cuál es la raza del tipo. Dice, y mucho menos te va a decir la religión, ¿no? Ah, bueno. Pasan los días, sale la foto del fallecido, un policía blanco. Y ya sale entonces la identidad del agresor. Un señor de raza negra perteneciente a la Nación del Islam. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Entonces, cuando esto es en pequeño en los Estados Unidos, donde te dicen, porque entonces el enlatado dice, el último ataque contra el Congreso de los Estados Unidos se sufrió luego de que el expresidente Donald Trump mandara a sus tropas. Ajá, pero un momento. La Nación del Islam es un grupo anti-Trump. Viejo. Y es un grupo anti-Trump. No lo fundó Trump, ¿verdad? Ni es el Ku Klux Klan, amigo. Es un grupo de militantes negros abrazados a la fe musulmana que indican que son supremacistas negros, que indican que la raza blanca es una degeneración genética del género humano. Ese fue el tipo que se metió, atropelló a un policía y salió con un cuchillo en mano a matar a la gente. Eso no ha salido, años 60. Eso no ha salido todavía en la prensa. Y esa misma prensa enlatada te dice que en Myanmar hay un baño de sangre en las calles. Pero todavía no te han dicho que Myanmar es el principal país exportador de metanfetamina, ni te han dicho tampoco que durante todo este periodo no han dejado de exportar. El negocio sigue de lo más tranquilo, eso no pasa nada. Eso es un problema que hay en la capital. En la zona donde está el negocio no pasa absolutamente nada. Todo eso, ¿por qué te lo digo, Alberto? Para acá en Venezuela. Si tú eres un ciudadano de cualquier país del mundo, Alberto, que no eres venezolano, y abres la prensa buscando a Venezuela, no la vas a conseguir. Venezuela pasó de moda. Venezuela desapareció. Desapareció por completo. A pesar de lo que todos sabemos que está ocurriendo en Venezuela con mucho mayor dramatismo. De esa Latinoamérica, que fue el problema, el tema con el que entramos, que perdió sus grandes partidos, que se convirtió en lo que se convirtió. De esa Latinoamérica que también desapareció de las páginas internacionales. A nadie le interesa hablar de Latinoamérica. Eso es una cosa ahí que pasó de moda. A el enlatado que nos están vendiendo, donde el mundo se divide entre gente que es chévere como Biden y como Obama, y una gente horrible, racista, Alberto, antimusulmana, de eso que le cierra como a ti, que le cierran las cuentas de Twitter, porque a ti te acusaron de ser, ¿cómo fue? Islamófobo. Islamófobo, imagínate tú. No vayas a decir no vayas a decir la religión del tipo que atentó en el Capitolio. Te pido por favor para que no vuelvas a perder la cuenta. Queda una sensación dentro de todo esto de que se impusieron los tipos a troche y moche, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la verdad sale a flote. Yeah. Porque que los tipos no lo pueden ocultar. O sea, no pueden ocultar que de verdad hay unas fuerzas asquerosas por debajo y que ellos no lo pueden tapar. Intentan taparlo y sale imagínate tú, nada menos que un hombre negro y musulmán a matar a un policía blanco en el Capitolio. Yeah. ¿Cómo niegas tú eso? Dani, yo quisiera, mira, en beneficio de nuestros oyentes, que trata de poner, no, yo no te voy a acusar de desordenado, sencillamente que nunca lo haces. Estamos como derivando hacia muchos temas simultáneos y la gente se nos pierde y hasta uno termina perdido también. ¿Tú te has perdido? ¿No te has perdido? A ver, Dani, yo quiero hacer un esfuerzo por volver a lo que es la matriz inicial que habíamos hablado, porque si no, no queda ninguna conclusión. Adelante, por favor. Es decir, lo fundamental que hay que entender es que, y eso de alguna manera tú también lo reflejas con estos ejemplos últimos, hay matrices de opinión, formas ideológicas, ideologías que se ponen en boga y están determinadas por los grandes fabricantes de esas opiniones, que incluyen movimientos y partidos y posturas
incluso de asalto al poder, etcétera. Y que había esas grandes corrientes características de la preguerra, de la entreguerra, características de la posguerra mundial y características ahora después de la caída de la Unión Soviética. Son tres etapas distintas. En la entreguerra tú ves el fascismo y el nazismo y la socialdemocracia y el comunismo rivalizando. El comunismo y fascismo como grandes ejes de la pelea en los años 30 y el escenario fundamental toda Europa y Alemania en particular. Después tiene entonces el alineamiento de la URSS con sus tropas y Estados Unidos con sus tropas que ganan la guerra entre los dos a Alemania, pero que se divide en Europa. Y tiene entonces la socialdemocracia europea alineada a fondo con los norteamericanos en el rediseño del mundo y en el rediseño de Europa en particular. Y del otro lado, la URSS y todas las influencias que satelizaba a las ideologías propias del campo progresista, como se decía, de la URSS, todo el movimiento de liberación en África, todos los partidos tercermundistas y hasta los llamados no alineados que inspiraba el mariscal Tito, que aunque no era de la URSS, era de esa periferia digamos, de las ideas semi-marxistas o comunistas en el caso de él, y tiene entonces esos alineamientos políticos a nivel mundial, donde podríamos escoger, digamos, como caramba, un ejemplo extraordinario, la India misma, post-independentista, donde el Gandhi, las sucesores de la ideología de Gandhi terminan siendo los principales clientes de la Unión Soviética y el Estado indio como gran recibidor de fondos y de armamentos rusos. Esa pelea de la Guerra Fría tuvo demasiados escenarios que hacían siempre entrar en conflicto el campo occidental norteamericano y el campo ruso. Bueno, eso se acaba en 1978. Podríamos agregar el ingrediente chino, pero Dios mío, voy a complicar demasiado la cosa. Pero lo que es característico después de la caída de la Unión Soviética en 1990-91 es que entonces vuelve otra vez a dársele vuelta a este guiso y no sabe uno dónde queda alineado. Y existen elementos como Trump que tratan de recoger una nueva cosa, que es manteniendo una cierta neutralidad frente al tema de la URSS, porque la Unión Soviética desapareció y la Unión Soviética no existe y no es comunismo lo que hay en Rusia, sino un liderazgo nacionalista, lo llamarían ahora patriota. Bien, el Trump reconoce esos liderazgos patriotas y empieza por los propios Estados Unidos, al que trata de limarle las uñas a su propia aspiración a andar dirigiendo el mundo, y más bien está ojo a visor con este fenómeno impresionante del crecimiento de China a expensa de todo el mundo y de los Estados Unidos en particular. Y entonces se coloca en el plano de un sano nacionalismo norteamericano que es rápidamente imitado y que nos deja a nosotros por fuera, porque nosotros quedamos colgados con el alineamiento previo de la Guerra Fría. No tocamos todavía creyendo que Putin es comunista y que Rusia es comunista. No, chicos, ya no es comunista un chipote. Y Cuba, con 70 años tiene ya esa vaina, 60 y pico de años tiene el régimen podrido de los Castro, ya dejó de ser comunista. Es una sociedad que fue de vuelta al medioevo, chicos, o a la etapa tribal de una población muerta de hambre y con un puño de policías y esbirros, chicos, torturando y matando y apresando gente por pensar distinto. En la época del iPhone, el iPhone entiende que aquí retratando, chicos, a los esbirros que todavía se arriesgan a andar queriendo perseguir gente en la calle. Esa Cuba, que no tiene nada que ver ni con comunismo ni con ideales del socialismo, de la patria latinoamericana y todas esas pendejeras que inventaron en los años 70, hoy es parte de este tinglado de desorden mundial absoluto, donde los más avispados quieren ser expatriotas, es decir, reconstruir estados nacionales, desenganchar de esas grandes corrientes ideológicas y más bien volver a pensar cómo alimentar sus naciones, cómo alimentar su grande mayoría, cómo alinearse detrás de un estado que le dé un mínimo orden y seriedad al cumplimiento de la ley, etc. Y el que no entre por eso, lo que le espera es la desagregación creciente y el caos creciente. Como Venezuela quedó anclado en ideologías que nadie cree,
nadie quiere y que nadie milita por esa vaina, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que somos? La gente de Diosdado Cabello, la gente de Maduro, la gente de Carreño, o sea, y la gente de Guaidó y de la MUD y de todas esas vainas que no tienen nada que ver con raíces reales en la población, y estamos al garete. Y lo que más retrata que estamos al garete, igual que Colombia que sigue al garete, es que nuestras fronteras, chicos, van a ser digamos, el caldo de cultivo de una guerra de ejército por el control de la ruta del narcotráfico y de contrabando en economías ya exangües y liquidadas. Esos estados tienen que ser reconstruidos casi desde cero, el Estado venezolano en particular, y no creas que el colombiano está muy lejos de sufrir nuestras propias consecuencias. Y se manifiesta más hacia el sur en otro tipo de fenómenos, la ingobernabilidad de Perú, ¿cómo se llama? La ingobernabilidad argentina, el fin del modelo pinochetista que lo acabaron los propios socialistas y comunistas y radicales de Chile, y vuelven a replantear otra vez la necesidad quizás de una intervención militar para volver a poner orden en Chile. Es decir, por no hablarte de la América Central, que eso es un destrozo completo y total. Resultado, hay necesidad de nuevos alineamientos, de nuevas propuestas, y donde el nacionalismo sano quizás pueda tener que ver con las ideas que tengamos que abrazar, y nada, digamos, nada proimperialista o que tenga que ver con esas ideas trasnochadas del siglo pasado. Tiene que ver el que nos alineemos con gente como Trump, que propone un nuevo trato con nuestras naciones en base a reconocer nuestras carencias y ofertar su liderazgo político, como nosotros no podemos hacer otro. Sencillamente creo que nos tocaría reflexionar seriamente sobre si valen o no la pena las propuestas del señor Trump. Pero el problema es que el señor Trump ya no es presidente. Pero va a hacerlo otra vez, o va a ser su partido saneado. Porque si algo estaba claro es que el propio Partido Republicano estaba en un proceso de putrefacción interno al aliarse con el Partido Demócrata y deparando a Estados Unidos una decadencia irremediable que ha durado todas estas décadas pasadas, hasta ahora que se detuvo esa decadencia y Trump intentó revertir el proceso. Yo creo en la reversión, en la transformación, el realineamiento de Estados Unidos a partir del liderazgo republicano, que hasta ahora, bueno, es una hipótesis, por cierto, ¿no? Yo no te voy aquí a rasgarme las vestiduras. Yo no soy del Partido Republicano ni soy gringo. Yo lo que estoy interesado en ver qué nos conviene a los venezolanos. Y a los venezolanos quizás no convenga dejar atrás finalmente, o por fin, dejar atrás esa espantapájaro del castrismo cubano, dejar atrás esa estupidez de alinearnos con rusos y chinos y vaina de esa, y fijarnos en que hay fuerza sana en el propio continente como para encontrar la fuente de una recuperación de nuestro Estado Nacional, hoy deshecho, y de fuerzas internas de Venezuela que deberán volver a pensar en cómo alimentar nuestra población, en cómo hacerla atractiva para 6 millones que se fueron, y si no, para que se vuelvan, por lo menos para que no se sigan yendo mal, y entonces reequilibrar nuestras fuerzas políticas y económicas con un nuevo Estado que hay que construir, porque el que había estalló y se envainó, se gangrenó completamente, y para eso necesitamos una fuerza armada sólida que habrá que reconstruir, porque si no nos comen vivos las guerrillas colombianas y las propias guerrillas de los vagos y maleantes de los pranes venezolanos que ya pululan por allí como Pedro por su casa en cualquier territorio venezolano. La responsabilidad de Padrino y de la élite militar hipercorrupta del chavismo en haber liquidado el Estado venezolano, esa la tienen que pagar, porque todo tiene que hacerse sobre los escombros de esa cáfila de ladrones, bandidos, narcotraficantes y represores y torturadores que están anidados en la dirección Padrino y la dirección del PSV chavista. Cuando tú hablas de los cubanos, y esto es una pregunta que quizás sea, ya me vas a decir que vamos a empezar un segundo programa, pero cuando tú hablas del intervencionismo cubano en Venezuela, ¿cuál es el elemento de ese intervencionismo que tú ves más marcado y más nocivo? O sea, ¿dónde ves tú ese? Porque hay gente que todavía lo duda, ¿eh? Hay gente que todavía es capaz de dudar. Somos un Estado cliente de Cuba, ¿te parece poco? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Dónde está la señal más clara de esa? Control policial militar, que es lo único que exporta Cuba con algún éxito, ¿bien?
porque inventaron querer hacerse grandes en economistas y montaron unas vainas ahí para producir azúcar cuando ellos acabaron con su propio central y su propia exportación de azúcar. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Cuba en economía? Saquear, solamente saquear. Ellos le dieron unos pedazos de Venezuela para saquear también y querían el control. Entonces se fiaron en la manguangua que era tener los registros. Entonces, para tener una capacidad de chantaje, todo en la mentalidad policial y de esbirro, que es lo único que tienen claro estos tipos. Entonces, controlan notarías y vainas para ver cómo chantajean y para cómo se meten en el tráfico de propiedades, porque las pocas propiedades que les dieron los centrales azucareros, aquellos en Sabaneta y no sé qué otras vainas más, o el cemento, qué sé yo, acabaron con eso igualito que los burócratas chavistas. Resultado, la influencia cubana es lo más pernicioso que podíamos imaginar, porque se quedó estancada en la influencia militar, policial y sobre todo en las torturas que aprendieron de Alemania Oriental, de la Stasi y la burocracia policial cubana. Es eso lo que exporta: métodos de control de población, métodos de represión, tortura, ¿cómo se llama? Manipulación ideológica, intento de crear un pool mediático, pero que tampoco también le fracasó, porque ellos no tienen medio de comunicación. ¿Qué puede saber Cuba de manipulación de grandes medios de comunicación? Si no pueden, es una radio única, un periódico único, un par de panfletos allí inservibles que no garantizan nada. Tú le puedes entregar a un país imperialista unas comunicaciones con alguna capacidad de éxito, pero entregárselo a una gente que no tiene ni siquiera medios propios, bueno, esa era, ¿cómo se llama? Derrota garantizada a esas plataformas mediáticas del gobierno, como efectivamente ocurrió. De manera que lo peor de todo que tenemos es esa influencia cubana. El día que haya que hacer algo en Venezuela hay que empezar por liquidar la influencia cubana sobre el Estado venezolano, extirpar esa influencia. Allí empieza un cambio verdadero en el Estado venezolano. Ese proceso de extirpación, tú lo avisoras pacífico. No, ¿cómo va a ser pacífico? Lo que es difícil imaginar es que esto se haga con un destacamento de puros, que vayamos entonces desalojando las impurezas. Esto va a haber un entrecruce de no sé qué intereses que van a dar por ejemplo, esto es una cosa que puede resultar escandalosa para cualquier venezolano. ¿Tú sabes los principales aliados de los venezolanos en este momento quiénes son? El Frente de Gentil Duarte de la FARC en la zona contigua del Apure, en Colombia. Gentil Duarte, que está en guerra con la FARC de Santrich y del loco ese que está en Venezuela, del otro, de Márquez. Están en guerra contra la nueva Marquetalia, que son las disidencias FARC que dominan estos malandros pagados por el chavismo y agentes de Maduro y de la dirección del PSV, y que están también contra Timochenko y las FARC legales, pues, que pululan en el espacio político colombiano. El frente de Gentil Duarte, yo no les oigo una referencia muy de quinto orden sobre sus características de ideologías del pasado, etcétera. Pero hay gente que está allí respaldando que 4.000 venezolanos de la Victoria se fueron, chicos, para el lado de Colombia. Y pasa por las tierras esas que controla el Gentil Duarte, el frente de Gentil Duarte. Entonces, el día de mañana, si ha de haber intervención extranjera, me imagino que tomará en cuenta que si ponen a la gente a escoger entre el Gentil Duarte y la FARC ¿cómo se llama? Y las Fuerzas Armadas chavistas, van a escoger el frente de la FARC disidente. Pero eso ya al extremo de la locura al que hemos llegado. Pensar que puedan haber, digamos, factores armados de la propia lucha interna colombiana que puedan ser aliados nuestros. En realidad nosotros quisiéramos una decisión de las Fuerzas Armadas de Venezuela que liquide la visión tenebrosa de los chavistas castristas y, ¿cómo se llama? Y de la FARC que dominan el Estado venezolano, y hacer, digamos, una regeneración de ese Estado con auxilio norteamericano y, ¿por qué no, colombiano? Para poder establecer una zona de territorio liberado de todos estos flagelos, de este capitalismo de delincuente en el que nos está metiendo el chavismo desde hace muchos años.
Y emerger de esas tinieblas entonces implicaría el surgimiento de una especie de nuevo Estado que deberá convocar a una nueva Fuerza Armada. Yo no voy a hablar de reclutamiento, puede ser inicialmente una Fuerza Armada voluntaria. Necesitaríamos recursos importantes para costear un nuevo Estado basado en esas nuevas Fuerzas Armadas y policiales y ganar terreno a los pranatos militares y políticos y delincuentes que están hoy pululando, chicos, de un número infinito. Se habla de 18.000 bandas, chicos, en Venezuela. Se habla entonces de control territorial de indeseables. A lo mejor muchos de estos indeseables podemos pactar con ellos que no se les mata o no se les adversa o no se les persigue mientras cumplan algunas reglas civilizadas, ¿entiendes? ¿Cómo se llama? De economía de nuevo tipo. Debería ser una economía privada, debería ser una economía que permita la libre circulación de mercancías y personas. Ahí es donde estallan los conflictos, porque tiene que adecuarse el nuevo Estado venezolano a las irrestrictas libertades dentro del territorio que se dirija. Y entonces un pensamiento, Dani, que tiene que ver con los planteamientos estratégicos. Nosotros tenemos que pactar esto con Estados Unidos, que es la única potencia en América que puede ayudarnos a la reconstrucción de un Estado venezolano con unas nuevas Fuerzas Armadas y unos nuevos aparatos policiales, para hacer viable esa circulación de mercancías, la dolarización inevitable de esa economía, como de hecho será una herencia del chavismo, la dolarización completa y total. Pero ese rediseño de la sociedad venezolana tiene que hacerse obedeciendo un mandato de la realidad. Son esas grandes propuestas de potencia las que vuelven a envolver todas las realidades de cada uno de los países en específico. Argentina tendrá que hacer más o menos lo mismo, en un escenario totalmente distinto, donde quizás no funcione la locura armada de Venezuela, pero donde tendrán que reevaluar la estupidez histórica que hicieron, chicos, al hacer responsable a la Fuerza Armada Argentina de un colosal error de haber atacado lo de las Malvinas, porque lo único digno que hizo esa Fuerza Armada durante décadas en Argentina fue intentar recuperar las Malvinas contra la corona británica. Y es ese ejército al que desmantelaron y que la llamada desmalvinización permitió que Alfonsín, chico, hiciera el desastre seguido por Menem de reventar las industrias militares y de reventar toda independencia militar de Argentina. Resultado, las Fuerzas Armadas son ninguneadas y de quinto orden, y el Estado argentino sufre los embates de las bandas delincuentes y de las delincuencias fundamentales, que son esta burocracia de la Kirchner y compañía, que asaltan el Estado argentino y convertirlo en un guiñapo completo que ya tiene pasando hambre, chicos, a un tercio de la población argentina. Un país que pudiera exportar, chicos, alimentos para 600 millones. Y en medio de una pandemia que cada vez... En medio de una pandemia además maltratada. Y que deja unos números, por cierto, los números de la pandemia son una cosa terrible ya, por donde vamos. Mira, Dani, pero de verdad, no es por ganas de volverte a decir que empezamos tu programa en este momento, pero de verdad, o nosotros empezamos a entendernos a nivel de Venezuela en corrientes internacionales que tomen en cuenta la existencia de ideologías de estados imperiales, amigas y enemigas. Porque, por ejemplo, es que digo cosas siempre que te tendría que explicar mucho, pero por ejemplo, hay una estupidez en Venezuela que consiste en creer que Putin es comunista y que Putin es el aliado de Maduro. Putin es aliado del que le sea, chico, que le dé un mendrugo de importancia a la economía rusa y su venta de chatarra militar. Pero en estricto sentido, Putin no es una fuerza que cuente en Venezuela. Cuentan mucho los chinos por la plata, ¿bien? Por la plata sobre todo que se repartieron corruptos del chavismo, del llamado fondo chino. Y cuenta sobremanera, ¿cómo se llama? Cuba. Y también las burguesías cómplices, los que Chávez había comprado con la chequera petrolera, o los corruptos europeos como el Partido Socialista de Zapatero y compañía. De verdad, la precariedad del apoyo internacional del chavismo es el signo evidente de que no hay una gran influencia rusa o china. No, chicos, esos son unos tipos hasta molestos para China y hasta molestos para Moscú. No así para Cuba, porque la economía cubana sobrevive en la miseria más abyecta
como reflejo inevitable de las penurias de la propia Venezuela a la que chulearon estos 20 años, y se acabó el chuleo porque se acabó Venezuela también. Y entonces están padeciendo ahora una especie de periodo especial producto de que cerró el grifo Venezuela, pero no es que querían cerrarlo, es que se cerró esa vaina. Se acabó. Se acabó el agua. No es que lo cerraron, es que se acabó el agua. Entonces, a la hora de repensar Venezuela, hay que pensar, ¿y qué papel puede ayudarnos? ¿Qué papel va a ayudarnos Putin? Y China también. Que los Estados Unidos no entienden esa vaina. Entonces hay que entenderse con chinos y rusos, chicos, porque no está en interés de ellos armar socialismo venezolano. Esa vaina no es verdad. El capitalismo chino es un capitalismo vigoroso de un Estado totalitario que deberíamos hacerle entender. Mire, nosotros venimos de un Estado semitotalitario, dependencieros, ¿cómo se llama? De habladores de pendejera y de, ¿cómo se llama? De déspotas allí locales. Ustedes necesitan es un aliado comercial, no un déspota local. Nosotros podemos perfectamente entendernos con ustedes, dejando que ustedes hagan con su vaina lo que quieran. Nosotros no vamos a rediseñar la sociedad china y queremos entendernos que ustedes, digamos que tienen ahora un aval impresionante de capitales líquidos para ayudar a economías que quieran ser sus asociadas. Nosotros podemos perfectamente ser uno de esos asociados. O el mismo planteamiento a Rusia. Nosotros no tenemos. Lo más peligroso es lo de Irán. Ahí no se vale, porque estos de verdad quieren un expansionismo islamista radical y pensarle vaina a los Estados Unidos, como tenía Venezuela como base. Por eso, carajo, ni a misa. Aprovechando que no son musulmanes, ni a misa con ellos. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a replantearnos este tema. Si vamos a hacer pro-yanquis, si los yanquis no quieren, y si derrotan al que proponía esto, que era Trump, si derrotaron ellos, vamos a ver con quién nos entendemos entonces. Vamos a discutir con los rusos y con los chinos también. Los yanquis no quieren que los apoyen. Los yanquis no quieren pro-yanquis. Es que no quieren nada. Es lamentable, pero es así. Yo veo las andanzas de este señor Biden y sus planteamientos, y entonces ves la desgracia de la frontera con la migración ilegal. Ves la gira del secretario de Estado por Europa en plan de perdonar, de que le perdonen la vida. Un señor que pidiendo disculpas. Lamentable. Por las 4 años de la administración anterior. Como en Europa ven como un hazme reír a los dos, a Biden y a... Es que son hazme reír, así es. O sea, así ven como una cosa caricaturesca eso que está pasando. En Europa no se entiende la política de los Estados Unidos, ¿sabías eso? O sea, ¿a qué crees tú que se debe esa vaina? A ver. Mira, no lo sé. Yo siento que de alguna manera todavía está aquel tema de los prejuicios de posguerra no superados. Pero el europeo promedio no entiende el sistema político americano, el sistema político de los Estados Unidos. No entiende esa política, esa cuestión. La asume como algo de Hollywood, como algo tan prescindible como una cosa de Hollywood, una cosa farandulera. Esas cuestiones de las grandes campañas y todo eso. Eso es algo que o sea, el europeo no entiende, y que cuando profundiza, al final como que se burla, porque dice, bueno, pero ¿y esto qué es? Y eso al final termina afectando las relaciones entre los países, porque si tú no entiendes qué es lo que quiere tu vecino, ¿cómo te llevas bien con él? Cuando tú ves a Biden diciendo que él que no se puede permitir que Europa y Alemania en particular ese acercamiento con Rusia Dios mío, si Alemania necesita su gas ruso para la cuestión del gasoducto, pero al mismo tiempo no solamente eso, sino que mira, si tú pones, voy a poner el siguiente contexto. Todo indica que las próximas elecciones en Alemania van a dar una inmensa votación al Partido Verde, a los ambientalistas. El movimiento ambientalista en Europa ¿está contra o a favor del gasoducto? Ha sido un golpe en contra de los partidos tradicionales, inclusive partidos de izquierda, que han tenido que moverse más a la izquierda, porque han surgido fenómenos
que el fundamental ahorita es el fenómeno de las juventudes ambientalistas. Así como antes hubo un fenómeno de las juventudes comunistas, donde tú veías muchachos de bachillerato que eran comunistas. Bueno, ahorita tenemos el fenómeno de los jóvenes ambientalistas de bachillerato que dicen que por culpa de los adultos vamos a perder el planeta y yo no voy a tener planeta en el futuro. Ese es el planteamiento. ¿Qué ocurre? Dani, perdona que te sabotee, pero ¿qué opinan del gas ruso los ambientalistas? Del gas ruso no hay opinión, pero tú sabes de qué hay opinión. Tú sabes de qué sí hay opinión. Por puesto de las centrales movidas por carbón, del uso de carbón como fuente de energía y de la energía nuclear. Los ambientalistas odian el carbón y odian la energía nuclear. ¿Qué te están queriendo decir? Los gobiernos lógicamente dicen, bueno, para yo poderme desprender de la energía nuclear y de la energía del carbón, yo tengo que apostar por el gas y lo único que tengo a la mano, amigos, son estos panas y yo no puedo hacer más. Entonces tú le levantas con los medios de comunicación gringos a esta niña Greta, les levantas el movimiento ambientalista en contra de la energía nuclear y en contra de la energía fósil y de paso entonces les dice que no puedes hacer gasoductos con los rusos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que aquí volvamos a la leña. O sea, eso es lo que estos tipos pretenden, a que se apague. No, pero no se puede talar bosque. No se puede talar bosque. Entonces, es allí donde está el asunto. Todo eso, entonces, te lleva a por decirte una cosa básica. Yo esta semana hablaba estábamos hablando en clase. Fíjate toda esta barbaridad. Estábamos hablando en clase sobre lo que hacemos cada uno en Pascua, las costumbres en Semana Santa. Y a mí se me ocurrió decir y hablar, uno siempre de pajúo, a mí se me ocurrió hablar del pisillo de Chigüire. Y mi profesor me dijo, capibara. Ustedes comen capibara. En extinción. Comen capibara, un animal sagrado del Amazonas. Y yo le dije, ¿animal sagrado? ¿Animal sagrado de dónde? Del Amazonas. Ustedes van al Amazonas y buscan ese animal. Yo digo, amigo, mire, Apure está bien lejos del Amazonas, yo. Y Cogé también. Y Chigüire no se mete al bosque, Chigüire no va para bosque. Así que eso del Chigüire y el Amazonas, yo creo que tenemos un pequeño error de concepto o de animal. Usted me está hablando de animal que yo no conozco. Aquí en Europa hay, Alberto, una visión del Amazonas, de que el Amazonas es una cosa como el Edén. De que allí la gente, de que los aborígenes duermen con los tigres así abrazados. Esas cosas que aparecen en las páginas en la portada de la revista La Atalaya, la revista Despertar, donde aparece la gente jugando con los tigres y la vaina, todo eso. Este es el mundo que nos espera y tal. Aquí el europeo promedio cree eso, que el Amazonas es una cosa idílica tal, que no pueden talar allí. Dios mío, no, que van a acabar con el pulmón del mundo y tal. Y yo, pero bueno, pero si ustedes acabaron con todos los bosques ustedes. O sea, y no se han muerto, no se han acabado. O sea, ¿para dónde vamos con esto? Todo eso, esas visiones con respecto a América se mantienen, Alberto. Los tipos de verdad creen que América hay que verla con ojos de zoológico, como quien va al zoológico a lanzarle comida al mono. Y es terrible porque inclusive con los Estados Unidos caen en eso. Y la respuesta de los Estados Unidos es poner a Biden a decirle a Europa que ven con muy malos ojos que vayan a pasar por encima de los acuerdos de derechos humanos para firmar, para hacer un gasoducto con un país violador de los derechos humanos. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, no, aquí se acabó todo. Aquí se acabó todo. O sea, que aquí no hay nada que hablar. O sea, ¿qué puedes tú hablar allí? Si por un lado tienes a los votantes diciéndote que van a votar por los partidos verdes, y por el otro lado tienes a los Estados Unidos diciéndote que cuidado con lo que vas a hacer con el gas. Ahí no hay salida, Alberto. Por lo tanto, Pero sí hay. Yo creo que va a haber una recuperación de lo que es el liderazgo de Trump o del Partido Republicano, que es bastante pragmático en muchos de estos temas, ¿bien? Porque definitivamente este paréntesis de locura de los demócratas, eso tiene que pasar, porque es a ver, la gente cree que detrás de esto hay un candidato. No, aquí lo que hay es una camarilla invisible casi, llamada el Estado Profundo, que son los partidarios de la gran estrategia de las corporaciones del armamento y de la guerra, porque lo que está detrás de Biden
son factores belicistas norteamericanos. No, sin belicistas. Duda. Sin duda. En estos días vi la declaración con respecto a Venezuela. Me dio mucha risa porque fue estando al aire en Radio Caracas. La declaración de un senador electo por el estado de Connecticut sobre Venezuela, diciendo que había que bueno, que lo de las sanciones estaban afectando más al pueblo, tal y más cual. Entonces es una cosa muy sencilla. Y eso yo se lo recomiendo a todo el que vea a un senador o representante de los Estados Unidos declarando sobre Venezuela una cosa rara. Usted lo que tiene que hacer es ir directamente a la página web de ese senador y ver por qué estado fue electo, por qué condado y cuál es la actividad económica y cuáles son los principales financistas de ese señor. Bueno, el señor está, es de Connecticut, donde se encuentran asentadas las principales fábricas de armamento para la industria militar, obviamente, y es un tipo casado con el crecimiento de la industria armamentística y tal y cual. Entonces tú dices, pero eso es una ficha del estamento industrial militar. ¿Qué posición puede tener si no la posición básica con respecto a Venezuela? Eso a veces, Alberto, sí es necesario que ir un poco más allá e investigar cosas que la gente a simple vista no quiere ver. Con esto cierro, que era lo que decía del tema racial y toda esta cosa. Uno ve un titular, la gente ve un titular. Uno tiene que profundizar sobre el titular, porque entonces te quedas con la superficie y detrás del titular hay una serie de situaciones que tú tienes que movilizar. El senador demócrata dijo tal cosa, tú dices, ay, ¿quién es ese senador demócrata que yo jamás en mi vida lo había escuchado? Y cuando hay los burungares, eso es que el tipo ve el candidato a Manchuria. Es una cosa impresionante, el señor, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero este señor es un hijo de Eisenhower. Entonces, esas pequeñas cosas que para algunos pasan bajo la mesa, Alberto, creo que tienen al final un gran peso. No sé si se me quedó algo sin decir, estimado. Muchas cosas. Siempre se te quedan muchas cosas. Pero lo central que yo quiero como cerrar esta participación mía en esta conversación amena contigo es que recuerden que hay referentes mundiales para muchos de estos temas y que cuando estamos en conflictos internos es que hay conflictos de los grandes posicionamientos ideológicos que se debaten en un terreno particular, sea un país, una región, y que tratan de alinearse. En el caso de Venezuela, está quedando atrás una etapa donde el alineamiento cubano, ruso, chino, iraní, norteamericano, de las clientes de América del Sur, etcétera, todo eso quedó como tabula rasa, para atrás todo eso. Hay que buscar cómo nos orientamos en la nueva etapa. El bandido Chávez escogió sus aliados, financió a todo el que pudo en América Latina para tratar de montar una especie de complicidad global con Cuba y pusieron a Raúl Castro, por favor, de presidente de la Comunidad Económica de América Latina, la tristemente célebre CEPAL, y pusieron a los cubanos a tratar de que exportar médicos, cuando en su país, chicos, hay plaga de sarna, Dios mío, plaga masiva de sarna. Bueno, pero anunciaron esta semana que tienen 2 vacunas. Bueno. Los cubanos están en periodo de prueba. Lo único que yo sé es que no me pondría nunca una vacuna cubana. Ok, no, entonces, no cubana, castrista, no sé cómo diferenciar. Están desarrollando 2 vacunas, una se llama la Soberana y la otra, no sé, la Esclava se llamará, pero en todo caso están desarrollando 2 vacunas, dicen ellos. Ya. Entonces, mira, de verdad, el punto de quiebre de Venezuela, yo no sé ni cómo se produzca ni con quién. Lo cierto es que San Guaidó y la MUD y los partidos de Venezuela y el chavismo en todas sus fracciones y los ladrones que desertaron del chavismo pero reivindican la memoria y el legado de Chávez, toda esa plaga política corresponde a la Venezuela que hay que dejar atrás. Nosotros tenemos que ser capaces de edificar una nueva visión de país que parta de nuestra colosal riqueza como pueblo, no hablo del territorio que tiene todas las bendiciones habidas y por haber para recuperar su economía,
pero el alineamiento económico no puede ser sino el de ser partidarios a fondo del libre mercado a nivel mundial, de querer estar asociado a las grandes corrientes, comerciales del mundo, y de estar asociado a una convertibilidad de su moneda que nos permita, si no quiere el dólar ser parte de nuestro esquema, pues que sea también el renminbi chino y los rublos rusos y la moneda hindú, ¿entiendes? Que también va a ser una gran potencia económica en la próxima década. Nosotros tenemos que estar asociados a las grandes corrientes económicas progresivas que destapen, digamos, las esclusas, que destapen las cañerías, chicos, de una nación, hundida en su propia amargura, y podamos reconstruir un Estado con el libre concurso de los venezolanos en libertad, porque todo esto tiene que hacerse con máximo de usufructo de libertades políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera. Nosotros podemos ser un modelo de democracia política real, a condición de salir de todas estas plagas, del clientelismo y de todas estas plagas que nos alinearon a las potencias en estos últimos 30, 40 años pasados. Como lo fuimos en el pasado. Así es. Aquí nos dice, no quisiera irme sin leer algunos mensajes de nuestros suscriptores que han tenido a bien a dejarnos. Aquí nos dice Noé Ruedas: doctor Franceschi, siendo concurrente con su diagnóstico, me gustaría preguntarle si en la historia del continente americano existe alguna nación que, una vez siendo destruida en todas sus capas, haya logrado reconstruirse como nación política, y de existir, podría compararse ese contexto con la actual situación de Venezuela. No la hay. Habría que remontarse ya a principios del siglo XVI, XVII, para ver un Haití que hasta se animó a dominar a la República Dominicana 20 años, era pequeño imperio allí chiquito, pero se ahogaron en sus propios líos internos y terminaron hundidos. No hay, en América Latina solo hay desgracia tras desgracia, tío. Hubo sí una etapa de enorme desarrollo político. La gente a veces no sabe, digamos, no le han explicado, pues, que Bolivia y México eran las dos grandes zonas económicas más prósperas del mundo. Allí se imprimía, se acuñaban, chicos, el real de A8 español, que circulaba en el mundo entero. El virreinato de México, de la Nueva España, el virreinato de México tenía, chicos, la mejor de las economías del mundo, y sus ciudades eran muy superiores a las europeas, chicos, mientras Londres era un barrial, chico, y lleno de lupanares y lleno de leprosarios, chicos, 1500 leprosarios habían en México. La ciudad de México, Toluca, etcétera, eran ciudades, chicos, limpias, ciudades con alcantarillado, ciudades con una enorme educación. Las universidades en la América española, un siglo antes que en Norteamérica, chicos, habían universidades en nuestra sociedad, digamos, hispánica. Aquí hay demasiada ignorancia sobre nuestro pasado, donde teníamos grandes equilibrios, y todo eso, unos ciudadanos de nuestra más entrañable afecto, como el señor Bolívar y el señor San Martín y todos, decidieron, asociados al Imperio Británico, acabar con esa vaina, porque ellos eran antiespañoles, pendejos. Si se asociaron fue con la nueva arpía del mundo, que era la pérfida Albión de Inglaterra. Pregunta Joaquín Osbardi: ¿cómo ser pro-yanqui cuando siempre nos han abandonado a nuestra mala cabeza y suerte? Confiado en que ellos, a su vez, como están siendo abandonados, empezarán a repensar el mundo, y hay mucha gente que está repensando las realidades de América hispánica como la lógica referencia de alianza en sus patios. Además, yo no estoy así aquí postulando un postulado pro-yanqui. Yo me atreví a decirle a nuestro público, Dani, que el problema no es ser pro-yanqui, ni pro-chino, ni pro-ruso, sino el que esté dispuesto a tener relaciones normales con nosotros. Yo te apuesto que los chinos, en lugar de ser una colonia extractiva como la que nos tienen ahorita, y que tienen que caerse adentellada con los pranes y con las otras potencias para importar no sé qué materias primas, los chinos pueden tener perfectamente una relación normal con nosotros y poder, digamos, facilitarnos una cantidad. Pues sí lo han hecho por Etiopía, chico, y por países que han modernizado en África. Es que la gente cree que es el comunismo chino. China dejó de ser comunista.
en la economía, que es lo que a nosotros nos interesa. La política tenemos una vaina igual o peor que China, que es un sistema totalitario de partido único de haraganes y bandidos y de ampones allí. El Partido Comunista Chino es un partido totalitario, como lo es el PSV. Pero la economía china, chicos, es una economía floreciente y de grandes perspectivas, incluso en el mercado interior. Bueno, nosotros queremos comerciar con esa China, chicos. Por aquí nos dice William Alvarado, yo soy ambientalista, pero soy consciente que se necesita energía para producir todo, queriendo decir que la utilización de combustibles de origen fósil no va a acabar, al menos que todos volvamos al campo, montaña. Eso por supuesto que no va a suceder. Por otro lado, creo igualmente que Trump sigue vivo políticamente y con mucho poder y lo apoyo. Ajá. Y bueno, ahí ¿Quién está vivo? Eso, Trump. Trump. Por supuesto, sí tiene un desarrollo impresionante sus bases del Partido Republicano, que están renovándose, por cierto. Ayer vi una declaración donde decía que le prohíbe al Partido Republicano nombrarlo en vano, usar su nombre en vano. Como Dios. Yo dije, caramba, que si lo van a estar nombrando, que no lo nombren para amparar cosas. Es que hay mucho vivo, Dani, es que hay mucho vivo queriendo ahora ser trompista de última hora para traficar con sus mafias y su vaina. Entonces el tipo lo que está es cuidando, coño, que no me mezclen con vagabundos. Él quiere depurar el partido, en serio. ¿Tú tienes tu carnet trompista? No, es que, no, coño, es que otra vez, no soy trompista. ¿Tú no eres trompista? No soy trompista. Yo soy golista. ¿Eres qué? Golista. Ese personaje que me imagino que, digamos, tiene muchos admiradores en Venezuela, Charles de Gaulle, ¿entiendes? Vivía por su país, tenía una visión de grandeza de la France, de la gran Francia, y bueno, ese es un modelo extraordinario, ¿por qué no? Oye, el señor, le quiero pedir al señor Juan Guaidó, que está viendo este programa porque no ve religiosamente, Charles de Gaulle, es importante que usted lea la biografía de él, ¿oye? Para que entienda mejor muchas cosas. No solamente para que entienda Alberto Franceschi mejor, sino para que se entienda usted mismo y su fracaso y todos los demás. Debo decirle, me sorprendió Alberto Franceschi declarándose golista. No sabía que era. ¿Por qué no? Mira, ¿tú sabes de dónde viene esa vaina? Eso del inconsciente, del subconsciente, eso está vivo. En mi casa, chiquito, yo paseaba, jugaba pelota en el corredor de la casa, y vi un gran retrato de Gaulle y otro del general Foch, y otro de Clemenceau, y otro de Churchill, y otro de Roosevelt. ¿Y qué hacía esa gente ahí? Entre retratos de los grandes del mundo. ¿Y qué hacía esa gente ahí? Una persona, era de esa pequeña burguesía rural semiculta, que por lo menos, chico, estaba al día en las grandes corrientes políticas a nivel mundial. Entonces, para mí, además, el nieto de familia corsa, etcétera, claro, yo no voy a estar en exhibicionismo acá de mi cultura básica, ni mucho menos. Pero yo desperté al mundo con esa figura, chico, y me interesé por De Gaulle, conocí y me fui a vivir a Francia, y conocí de cerca lo que fue el ocaso, porque ya había pasado el golpismo en el año 69. Pero es mucho lo que dejó De Gaulle a Francia, chicos. Para empezar, su propia energía nuclear y su propia bomba atómica, chicos, para que no lo envainaran en Estados Unidos y Rusia. Se plantó en la edificación de lo que él llamó la force de frappe, la fuerza de golpe de la propia Francia en materia nuclear, que le permitió sobrevivir como potencia de primera línea hasta el día de hoy. En todos estos años de la posguerra. Hasta el día de hoy. Bueno, de este equipo golista se despide por hoy. Y au revoir, le decimos. Hasta la próxima semana. Chao.